Bueno, Lacey, Bueno, aquí ya estamos. estás contenta, ¿no? Estoy Mírala. contenta. Muy bien, vale. Y Vamos a he darle. pedido yo un strawberry matcha y Ricardo ha pedido Spanish Cream Latte. Spanish cream latte. Y tenemos aquí el sausage bread y no es Strawberry cheese, no sé qué. Creo que es cranberry cheesecake. No me haga hablar demasiado en inglés que la lío. Venga, vamos a probarlo Vamos a a ver ello. qué tal está. Muy rico. Qué bueno. Pruébala la mía. ¿Cuántos colorines, no? Sí, porque es strawberry matcha. Así para cambiar un poco. Muy rico, muy diferente. Sí, para cambiar un poco. Bueno, soy grandes amantes del café, los filipinos. Pero, café de 2 litros, frío, con mucho hielo y todos los colorines que les toquen, ¿no? Y después de cenar. Y después de cenar, nos metéis unos viajes que Sí. por muy llenos que estéis, Sí. este es pequeño para lo que yo he visto a Ese veces. pequeño. Yo siempre pido small y me ponen esto, digo, este es el pequeño, pues menos mal que no. Nosotros nos gusta mucho bebida fría. Como estamos eso en es el a veces- país tropical. A veces he pedido un café solo corto, un expreso, y la miran ahí Qué y dicen, bueno. man, se está equivocando este hombre, no es un shoot expreso, un Solo shot un de... shot espresso y encima solo shot de shot. No tiene leche ni nada. Pero ellos lo tienen, el café, claro, porque aquí pedir un cortado es tontería, pues te van a poner una cosa así. Y de hecho, antes rara vez que gente pide, bueno, supuestamente cuando vienen extranjeros, pues ya preparan ahora un espresso shot. Pero antes no, que va. Café, pides café con leche, o café americano, o de estos café, pero un espresso shot. Que de hecho, Olvídate. tampoco es que lo pongan, porque no tienen ni vasos para eso, No, mira, no, me lo no. ponen aquí. Claro, me Sí. queda un hilillo negro aquí, porque ellos entienden que el espresso shot, lo que sería un café solo corto en España, o no sé si en otros países hispanos también, decídnoslo por comentario porque no lo sé. Ellos entienden que un espresso shot es, si yo pido esto, un espresso shot es que le quiero Es añadir un poquito más. add-on. Add-on. Sí. Add-on. 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 ¿El que juega en el Add-on. Mallorca? No. Add-on. Add-on. Pues que ese expreso es para echárselo aquí porque lo quiero un poquito más cargado. Más fuerte. Cuando le digo que no, que aparte en un vaso ahí para mí, para tomármelo yo así. Y no tiene ni vaso pequeñito, Claro, ¿no? y ellos me miran como diciendo, qué asco lo que se va a beber este hombre, qué amargo, pero y dicen, man, pero no quiere que le eche mucho azúcar, pues ellos, esto está O quieren leche o súper algo. azucarados también, los tenemos que pedir siempre con menos azúcar porque si no dices nada te ponen azúcar y luego ya el café. Y claro, cuando les digo que no, así como está me lo bebo y me miren con una cara los pobrecitos que lo pasan mal por mí, ¿eh? Ya lo sé. Bueno, que lo sepáis, que el mundo del café en Filipinas, pues tendréis que rebuscar hasta que encontréis vuestro sitio. Sí. Es complicado de que acierten con nuestros sabores occidentales. Pero bueno, ahora hemos descubierto algunos Sí, por eso. cafeterías y eso que son buenos, ¿eh? Y a veces no nos esperábamos que es como un, ¿cómo se dice eso? Sí, un food truck, pero de esto de café, De no sé cómo café, se llamará, sí. pero Y no he descubierto. buenísimo. A ver si un día lo ponemos, no sé, a lo mejor. Bueno, el nombre es BYT. Sí, mírame a mí para que te B1T1. diga. B1T1 es, B1 es como Obi-Wan Obi-Wan Kenobi. Es como Paiwan. Es como un food truck así, pero de café y buenísimo. Yo cada vez que eso le digo, cariño, llévame al Obi-Wan Kenobi ese. Y allá, B1T1 Y otra marca que nos ha gustado de ahí en Robinson. Un Robinson. Es de Bosch Café. Hacen también muy buen Muy café. bueno también. Y el otro en ese, ¿cuál era? Beans o algo así. Beans, no. No me acuerdo. Bueno, la marca no me acuerdo. Pero bueno, si rebuscáis un poquito se encuentra. Ahora,
en cualquier lugar que lleguéis a un café como vosotros queréis, va a ser muy complicado. Así que armaros de paciencia para eso. Sí, un poco de paciencia. Que estáis, escucha, que nos estáis entreteniendo y estamos aquí. Sí, que ya tengo hambre. Lazy come. Espérate, Lazy, espérate. tú la primera. Yo la primera, por supuesto. Venga. Aunque Que- no me lo diga que- yo, vamos. Te cedo el honor. Yo la salchicha. Muy bien. Buenas sensaciones. Que podría haber venido en un platito también este, ¿no? Pero bueno, nos apañamos. Somos gente rural y campestre. Bueno, me dicen por ahí que mis comentarios culinarios pues son bastante pobres. Que tendría que decir que solo digo, me gusta, qué bueno, esto está muy rico. Y que no pueden apreciar los matices de la comida con mis comentarios. Entonces, estamos pensando que vamos a cederte el honor a ti, que tú... A ver si te ayuda Claro, un yo poquito, solo sé, ¿no? ¿está bueno, me gusta o no me gusta? Vale. Y de ahí no salgo. Es como los olores, soy bastante malo y digo, ¿huele bien o huele mal? Pero claro, no aprecio los aromas, ni los sabores, ni las texturas, ni... Bueno, te ayudo en esa parte. A ver Vale. si... Ya le he contado antes, ya le he probado la salchicha. La salchicha pues tiene el sabor como la salchicha Frankfurt. Ahí en España tenemos de eso. Y el pan, como veis que está un poco así, pero está bueno. Tiene por encima queso. Hombre, esto recién hecho debía estar mejor. Y tiene un sabor picante, ¿eh? No lo he pillado todavía. Sí, este creo que es picante. A mí me gusta el Como una picante. pimienta verde o algo así. No es pimienta verde, es como... No, ya está. Ya está. No es pimienta verde, es como guindilla. Guindilla, eso es verde. Un toque bueno. Tiene aquí como... Tiene algo dulce. Y luego un picante. Bueno, está bueno. Esto sí lo he notado, el dulce. Dulce, Algo pero dulce, ese la prueba mezcla. yo creo que es la guindilla. El picante todavía no me ha llegado. El pan así se ve un poco así como duro, como seco, pero no, está bueno. Está bueno, pero no es reciente. A ver, Hay reciente que porque decirlo todo, no hay que engañar a esta gente que están ahí esperando. no lo vas a decir reciente porque esto supongo que ya lo han hecho por la mañana. A eso me refiero, que venimos por la tarde, noche, y que recién tenía que estar más bueno. Por supuesto, Ya. recién está más bueno. Lo que pasa es que claro, no va. Si lo tiene que hacerlo recién, imagínate, esperarme aquí a no sé Te cuántas dice horas. 30 minutos, señorita. Se lo hacemos- Va a salir la otra yo. Déjate. No la habéis visto cuando... No, hoy ha sido un día de lo suave. Mira, que yo me imaginaba nuestra bandeja, esa es la que me imaginaba. Teníamos aquí una pasta de truffle oil pasta o de fettuccine shrimp, o también de nachos. Eso mi bandeja es imaginaria. Pues claro, te han dicho que eso iba a Pero tardar como- media hora. Como me han dicho que media hora. Digo, ¿cómo? ¿Media hora? ¿Qué Amor. dice, hombre? Nada, ya me conformo con esto y ya está. Ya está. Yo por lo menos ya Bueno. se me quita un poco el hambre. Ya está, era venir a merendar un poco también. Merendar un poco y enseñaros que aquí en Filipinas tenemos la cafetería más grande. Bueno, están bien orgullosos cada vez que... Claro, después viene, es lo que digo, viene Malasia y se enteran, Y nos supera. y viene Taiwán y dice, ¿pero cómo? Pues yo hago una más grande. ¿Cómo? Sí, para los pocos meses nos enteramos siempre. No, ya han Sí. hecho una más grande. Aquí también estuvimos el otro día en el McDonald's más grande de Asia. Más grande, sí, Que está exactamente. también aquí en San Tenemos Fernando. que ir a enseñaros un día. O le hemos enseñado ya cuando... Salió en uno de los vídeos, el de Food Truck, pero salió de fondo. No hemos entrado ni lo hemos probado ni nada. Ahora he pillado el picante. Ya te dije, es este verde. Picante con dulce, con salado, está rico. Ahora probamos este de
blueberry cheesecake. Muy bien. Ay, mira, 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 se Uy, desmonta. uy, uy, que se desmonta todo. Tensión en el ambiente. Yo creo que está muy bien, ¿eh? Muy bien. Tiene la textura cremosa, muy cremoso. Y la galleta está bien, está bien. ¿Cómo se dice? Es ¿Cuquique? ¿De qué habla? ¿El cuquique? Ay, no me sale el nombre. ¿El cuquitaco? Es una palabra en culinaria. Cuando está bien hecha, ¿En galleta solo o en cualquier comida? en cualquier comida. Bueno, en el próximo episodio os diremos qué palabra era el cuquicoque. Tiene muy rico la textura, la tarta en sí, el tarta de queso, está muy rico, muy cremoso. La mermelada no está muy dulce, está muy bien. Tiene trocitos de blueberry, como se llama, arándanos, y la galleta pues no se desmonta fácilmente, es muy compacto, que tiene Sí, pero bastante... no es que apelmazada, porque a veces algunas galletas de estas que parecen Sí, una pero suela de zapato. sí, no, está muy bien. En general, esto de 1 a 10 le daré un 8. Bueno, ya es mucho, ya es mucho. Pruébalo. Bueno, yo ahora voy a probar y yo, mi única referencia, lo único que puedo decir, de los postres sobre todo, si están más buenos que las que tú haces o no. Ya, eso es tu comparación Eso, siempre. esta no le llega ni... Esta No sé está- porque no sé si es verdad, porque siempre me dice, ay cariño, son más buenas las tuyas. Bueno, pues no lo sé. Ni de lejos, Ni de lejos dice. que va. Los amarillos, ¿cómo se llaman? El queso. El la queso. tarta de queso, sí. El queso bien. Y la La mermelada. mermelada bien, un 6. Y la galleta un 4, ¿eh? Un 4. ¿No te gusta más así? Me ha costado partirla. Está bien, ¿no? No. A ver, bien, no. En un mundo en el que no existieran tus tartas, estaría bien, le pondría un 7. Pero existiendo tus tartas, le tengo que bajar la nota, porque no se acerca ni de lejos. Y la galleta esa, la han apretado ahí como si no hubiera un mañana. Está bien proporcionado. Lo que pasa es que sabes que también ellos evitan que con la galleta que no se... No, que no se deshaga, no me gusta que se deshaga, pero que tenga un equilibrio. Esa es la palabra, equilibrio. Que no se deshaga, pero que tampoco esté ahí con un taladro dándole hasta a ver si la parte por dentro. Que es lo que me está pasando, que encima con estos de plástico o pillas uno de acero toledano o aquí... Tenemos aquí un cuchillo. Pues si hay que meterle cuchillo es que no está en su punto, amor. Y las tuyas Vale, vale. no se caen y hay que decirlo. Vale, muy bien. A ver, te tienes que hacer pastelera en este país. O te vendo bien o... Es que es verdad. ¿Qué quieres? Que diga, no, Sí, esta está empezaré. más rica que la tuya. ¿Qué dices? Me cae una que cuando cortemos aquí de grabar... Bueno, aquí disfrutamos nuestro merienda cena. Ya creo que aquí ya no Vuelvo a podemos... decir lo mismo, prueba esa galleta, prueba esa Ya la he galleta. probado. Pues bájale la nota a la galleta, hombre, por favor. Mira, que no pueden... ¿eh? La galleta me gusta, tiene proporción, pero... Bueno, tenemos disparidad de criterios. Hombre. ¿Te sale ya la palabra esa? El cookie. No me sale. Es que siempre le dicen los culinarios, los de MasterChef, los algo... Y ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, la incluiremos en los créditos si nos acordamos al final. Sí, ¿Te ves un par de Masterchef a ver si sale? sí. Y la incluimos luego en los créditos con los saludos y todo eso, que habrá que Exactamente. saludar a alguien, ¿no? Aquí. Sí, ya
ya sabéis, si queréis que os saludamos en el próximo vídeo, que mandéis en el comentario, si queréis nombre y país o sitio pueblo. o pueblo o lo que sea. Sí, porque ya somos unos cuantos. Ya lo noto cuando mandamos un saludo. Os mandamos un saludo y yo digo, uy, pero ya somos unos cuantos ya. Los jubiletis, mis paisanas, mis paisanas. Hay mucha paisana por ahí con mucho hispano, muchos Sí. matrimonios y parejas hispano-filipinas. Y nos hace mucha ilusión de cuando leemos que somos ya unos cuantos y tenemos de casi, no sé, ¿no? Un montón. Y no nos esperábamos. Pero bueno, ya si queréis que os saludamos, a nosotros nos gusta mucho saludar a la gente. De muchas partes que no nos esperábamos para nada. Para nada. Y nos sorprende mucho. No me sale el nombre este. Es Juki. Y Bueno, luego muchos jubiletis solo por ahí, pues estamos hablando de los que son pareja, pero hay mucho mundo jubileta. Como tú dices, señor jubileti, los jubiletis. solo por ahí, señor o señora jubileti, que volvemos a insistir, que es un país espectacular para que vengan las mujeres también, mujeres jubiletis, que se quieran retirar en un sitio como este, las van a tratar de lujo y se van a encontrar muy a gusto, la verdad. Soléis cuidar a los que venimos de fuera, sobre todo cuando nos veis solos, nos cuidáis más todavía. Y es un valor que hay que poner aquí a los filipinos y reconocérselo, la verdad. Está Igual. bien hecho. Que está bien hecho. Apetitoso. Siempre le dicen, no, ese empieza con E. Es no sé qué. Voy a mirar en Google Maps. Lo dicen siempre los chefs. Bueno, ya os iremos contando más adelante o lo que nos hemos parecido aquí, la cafetería más grande de Filipinas. Porque luego dentro de Filipinas también competís entre vosotros. ¿Cómo? Porque, me refiero, ahora llegará a Manila y se va a picar. ¿Cómo? ¿Que Pampanga tiene? ¿Que va a llegar Cebú o va a llegar Dumaguete? Entre nosotros. Y se van a picar también. Y van a decir, no, vamos a hacer la más grande. ¿Cuánto mide aquella? 3.500 metros cuadrados. Vamos a hacer una de 4.000 metros cuadrados. Vamos, para 700 personas, una para 1.000 personas. Ya verás, va a llegar a otra ciudad filipina y se va a calentar. Es que se calientan entre ellos. Pero la verdad es que yo, mira, ahora veo que otra vez no paran de pasar, Limpiando, es sí, que sí, es sí, sí, una sí. pasada, Bueno, seguiremos comiendo. Ya luego decimos más cosas que nos hemos parecido la cafetería en general. Hasta luego. Chao. Bueno, amor, por lo menos ya estamos más tranquilos, ¿no? Ya que hemos comido. Es buen momento para devolver la conexión. ¿A dónde? A nuestros estudios centrales. Hasta ahora, que no nos Chao. vamos, ¿eh? Que no nos vamos, que antes nos íbamos con los estudios centrales y ahora no. Os esperamos ahí, que hay que saludar. Por supuesto. Vamos. Bueno, pues ya nos han dado paso nuestros reporteros. Al final se le han quitado los nervios a la reportera cuando ha podido empezar a comer. Por cierto, Sí. ¿tú sabes el nombre de la palabra esa? ¿Qué palabra ha querido decir ella? Ah, dijo que era como... Que no le sale... Que es cuando algo está bien hecho en la cocina. Sí, está bien. Es juki. Es juquita. Es juki. No sé. Es Bueno, juquita. igual. Ay, no lo sé. Si ya- alguno lo sabe, que nos lo deje en comentarios, que yo esto de Masterchef tampoco tengo ni idea. Hablando de comentarios, los saludos. Que la Ay, gente sí, quiere tenemos la libretilla de los saludos. la libreta con cobertura. Aquí está. Eso es. Muy bien. Pues aquí saludamos desde nuestros estudios centrales Ah, a Tony de Alicante. un nuevo amigo que tenemos por ahí. Saludos, Hola, Tony.
Michelle de Boston. Michelle de Boston, que nos hizo la consulta para ver si podía viajar a Filipinas ella sola, siendo mujer, y ya le contestaste que perfectamente. Sí, Un no saludo, te Michelle. preocupes. Boston, Saludo. Massachusetts. Massachusetts. Nunca nos sale bien a los Massachusetts. Massachusetts, eso es. No pasa nada. Elizabeth y Lorenzo de Cáceres. Hola. Estos llevan casados desde antes que tú nacieras, imagínate. Uy, Ella es 79. desde el año 1979. 79. Ella es filipina y van a viajar a Bulacán, aquí en la misma isla de Luzón, cuando su nieto cumpla 18, que creemos que es en junio, ¿no? Pues nada, que os vaya muy bien el viaje y nada, que vaya todo bien. Elizabeth y Lorenzo, un saludo para vosotros también. Juan y Leslie de Almería. Otra paisana tuya con otro... Uy, paisana mía. También. Leslie. Leslie también, sí. Hello Que Leslie, se ¿cómo quieren está? se quieren venir también a jubilarse a Filipinas, pero cuando vi la foto de Juan, que la tiene es un chico muy joven, no sé si tendrá 30 años o 30 Hoy a y lo poco, mejor ¿no? es prejubilado. Pero ya, no, ya tienen la ilusión y ya tienen los planes, perfecto. Claro, genial. muy bien, Y quieren muy bien. venir el año que viene él no conoce las A Filipinas Isabela. todavía, Ajá. a la localidad de Isabela, aquí en la misma isla de Luzón, al norte de Luzón, al norte de nuestra isla. Pues muy bien. Y a nuestro amigo... Y a Mariano de Fuengirola. Fuengirola, es que Saludos. la primera me ha dicho Fuengirola. 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 En malagueño es Fuengirola, le quitamos todo, Fuengirola. Ah, sí. Pues en Filipinas, Fuengirola. Lo que pasa es que él es de Benavente, en Zamora, y lo dirá con todas sus sílabas, por supuesto, donde suponemos un castellano perfecto. Un saludo. Pero en Málaga ya habrá escuchado a Fuengirola. Acuchá. Ha escuchado Fuengirola. Fuengirola. Nada, un saludo para todos vosotros y además... Y además, Saludos especialmente a mi sobrino, Novita. Hola, Noah, un saludo. Es nuestro seguidor más pequeño, más fiel. pequeñito. Y ahí está siempre. Hola, Noah. Hola, Novita. Te echamos mucho de menos. A ver si vienes aquí para Filipinas. Un trato muy divertido y entrañable, se le quiere mucho. Y a mi cuñada, Mabel, un besito. Un saludo. Un abrazo. Mabel, Y a mis hermanos, Leo, Lorenz. que están ahí también. Y a toda la familia ahí en Madrid. ahí Mi en madre, Madrid. por supuesto. Los tenemos a todos ahí en Mamá. Madrid y nada, muchos recuerdos y a ver si también podéis venir pronto, porque Mabel también tenía que venir ahora y Sí, no, tenía no que es posible venir. por el tema del conflicto otra vez Ujú. y se han disparado los precios ya y no va a ser posible de momento, así que nada, Exacto. que pase todo esto rápido. Mi hija Nerea, que venía Tampoco con no David, con su pueden venir, pareja, sí. venían la semana que viene, ya han cancelado los vuelos. A ver, lo Y, primero es su seguridad. Lo primero, Y ya por supuesto, está, y ya no. está. Ya no estábamos tranquilos, ni ellos ni nosotros, y es un fastidio muy grande porque llevo muchos meses sin verla, pero ya está. La echa de menos ya a su niña, Muchísimo. Neri. Y nada, bueno. Bueno, ahora, a ver, os vamos a enseñar y hemos traído varias cosas de aquí muy típico de Yo Filipinas. todo lo que veo por ahí me encapricho, le pido y ella pues accede a mis deseos. Por Así que hoy me ha supuesto. traído un despliegue de yo No le sé digo, ¿esto si qué es? Ahí envuelto. no sé si lo están viendo y si no, Bueno, si no los enseñamos, lo enseñamos. este que se llama Tamales. tamales, como en México, no sabemos si serán como los mexicanos y ya nos lo diréis en comentarios si hay alguno de por ahí. Si tenéis en vuestro país, eso se llama tamales. Estos son suman. Suman. Suman, a ver, esto lo demás, el otro también es suman. Seguro que a mis paisanas también lo conocen esto, seguro, segurísimo, muy típico aquí en Filipinas. Otro de suman, el otro de suman bulagta, no sé si es Kapampangan o no en Tagalog también. Es muy típico también que luego enseñamos a ver cómo es. Y otro también, por supuesto, Que haya variedad. Y que variedades. Súmano también. Ya hemos pedido en el puestecillo uno de cada para probarlo todo Sí. y para enseñarlo a vosotros también. Ujú. Venga, vamos Así que a lo primero vamos con tamales. vienen todos envueltos en hoja de plátano y algunos Sí. en bambú, ¿no? O no, ese amarillito no es bambú. ¿Qué es eso?
Sí, este es de bambú. Vale. Y aquí viene como una pasta, una gelatina, ¿no? Sí, sí, Con sí. algo rojizo marrón. Sí, normalmente lleva también un poco de huevo, un poco de pollo. Ajá. Y Y esto esas. así se Sí, le da caña así pruébalo para el un cuerpo. bocado, sí, porque no hemos traído. No hemos traído. Sí, es pollo lo de arriba. Y la gelatina no sé de qué está hecha. No es ni A ver, dulce ni salado. no es gelatina. No es. La textura es como gelatina. Ujú. Es salado, por supuesto. Y este creo que es arroz, así Harina de como, arroz. sí. Muy bien. Este de pequeña me gustaba Bueno, mucho. vamos con el siguiente. A ver qué... Este viene como Este es suman. el suman este. Sí, pero no sé qué es suman, si es... ¿Qué tipo de suman, no? Sí. Ah, vale. Este suman está hecho ¿cómo se llama eso? De yuca. Yuca. Ajá. Este en teoría es dulce. Vale, a mí en un principio me gusta la yuca. Mm. Más condensado, A ver, dulce. déjame primero. Pone tensa ella. Está rico. Está rico, a mí me gusta. Yo del tamale no sé qué pensar, no sabría qué decirte. Tampoco me ha maravillado, Ya. no está mal, pero me ha dejado un poco frío. Sí, ¿no? Este, como postre, está bien. Ese no está muy dulce. También tiene textura así como gelatina. Y no es muy dulce y Bueno, el sabor está rico. ¿No que sí? tú eres la que aprecia los aromas, pero sí, sí que me gusta este. Aromas y sabores. Aromas y sabores, oye. Pues esto se hace así. Se abre así. Eso está, la piel está hecho de piel de bambú. Hojas de bambú. Hoja de bambú. Ajá. Este es arroz glutinoso. Está hecho con arroz glutinoso y un poco de coco. Y normalmente este se come con azúcar o con leche condensada. Los filipinos somos muy de dulce. A mí de pequeña me encantaba esto, porque esto normalmente son para desayunar, merenda, pero bueno, para desayunar. Con Este es azúcar. un azúcar, pero bueno, Bueno, cualquier azúcar tipo de moreno. azúcar. Nosotros tenemos de más cubado, pues más cubado. Este es salado, pero si le pones azúcar, pues dulce. A probarlo. Pruébalo. Está bueno, a mí me gusta. Arroz, se nota que es arroz Mm. Tiene- glutinoso. Está bueno, con el azúcar, si no, quedaría como insípido. Sí, no tiene sabor. Sí, No sí, tiene un sabor concreto. No tiene, ni no. Y a como veces, de arroz cocido blanco Sí. sin más. normalmente ya te he dicho, se pone esto con azúcar o con leche condensada o lo que se, puedes poner lo que quieras. Nutella, puedes poner todo lo que quieras. Voy a poner un Bueno. poquito más. Pero bueno, está bien. Ahora, Está bien. es potente y llena, ¿eh? Sí, eso llena. Vamos a ver este. Este... Este le llaman suman bulacta, que es muy típico en Filipinas cuando, bueno, todos son típicos, ¿no? Pero normalmente esto se lo hacen, por ejemplo, en Navidad, en el Año Nuevo. Eso es muy típico, los suman bulacta, y tiene características el color verde. También es parecido como el suman pero de color verde. Un color verdoso, casi el mismo de la hoja de plátano. Sí, y se pone con la crema esta es una crema de leche de coco, y cuando se reduzca la leche de coco, pues se forma esto, le llaman latic. El latic pues se pone normalmente por encima de esto, por encima, y con un poco de azúcar. Azúcar también. Sí, azúcar también. Bueno, Pues claro, si quieres esto- probarlo sin azúcar o con azúcar, no lo sé. Yo como, así, como los filipinos. Yo no me quiero hacer filipino, pues ya está. Vamos a ver. Pues ya está. Cada vez es más condensado lo que... ¿Esto qué es? ¿Esto es arroz o esto qué es? Este es arroz también.
Ese es arroz. Suman bulacta. Cada vez más gelatinoso, más condensado, ¿eh? A ver. Si veis el color por ahí dentro, la textura, pues nos estamos poniendo finos con la tontería, ¿eh? A ver quién cena luego. A ver. Y por último, tenemos aquí otro tipo de suman. Vamos a ver. Porque yo le preguntaba a la vendedora que este creo, a ver, Son vamos más a ver. finitos, ¿no? Sí, creo que es dulce. Los otros son más salados y este es dulce. Este es otro rollito de arroz, parece. De también, arroz, ¿no? sí, pero esto creo que ya es dulce. Si lo veis. Y este ya es dulce, ¿no? Sí, creo. No hace Pruébalo. falta azúcar, supongo. No, ni- si es dulce, creo que no. Dulce. Es dulce. Igual que el otro rollito de arroz no tenía No sabor tenía a nada. sabor y este sí que tiene, es de dulce, ¿no? Bueno, dulce no es. Está Ya- bien. Ya estamos, ya estamos. Es que Está bien. A ver, es arroz glutinoso, por supuesto. Un poco de dulce, leche con leche de coco, un poco de azúcar, casi parecido, menos la de... sí, quitando ese. ¿Tamales? Está bueno, está rico, Está bueno. está muy Pero este rico. sí que no hay que ponerle nada. Este ya viene dulce. No, ya viene dulce y tampoco no es muy menos dulce. mal, Sí, porque- sí. Muy rico. Bueno, Muy bueno. pues ya está. Mucha variedad. Dejadnos en comentarios a ver si tenéis algo parecido de los, ¿cuánto hemos hecho? 5. Sí, 5. De los 5, De tamales sí sé que existen en México, pero no sé si son de la yo misma creo manera que o- también no sé si en Colombia o en República Dominicana, creo que, si no me equivoco, Ecuador, creo todos que estos tienen países de también, sí. Centroamérica. Creo que también Tienen tienen co- tamales. No sé si son algo parecido o tienen diferencia o con las mismas. Y el de con yuca, el mismo, que ¿no? por esa zona también. Uy, la también yuca, comen mucha yuca. Ajá. Sí. Que tus princes. Mis están con su princes. Arroz, Un que también se saludo. come mucho por ahí, arroz, lo que no sé si de esta manera, así Ya. glutinoso. Pero bueno, pues nada, ya sabéis, hacernos alguna sugerencia si queréis que probemos algún plato filipino dulce, salado, nos da igual, lo buscamos por ahí y si no, Leisita, que elabora de todo, pues nos tiene ya medio preparado uno para la semana que viene. Sí, que está sí, comprando sí. los productos, que un postre, bueno, el postre más típico de las Filipinas. Ya Y veremos. seguro que alguien, déjanos en comentarios a ver qué es el siguiente que vamos a probar aquí en directo. Alguno lo sabe ya, en cuanto lo hemos dicho. Es muy típico aquí en Filipinas. ¿El qué más? En verano, cuando hace calor, mucho calor aquí en Filipinas, el típico, lo primero que piensas, ¿qué voy a comer? ¿Qué Se necesito? está ¿Qué me hace emocionando, falta? Se está emocionando. Y de hecho ya tengo muchas ganas de comerlo, porque hace un calor aquí en Filipinas, chicos, no podéis imaginar. Y no llegamos todavía en verano. Todavía, bueno, pero... Estamos ya con este calor. El mes que viene ya es verano, ¿no? Sí, Pues yo estoy aquí seguro perdido. que a mi paisana o mi paisano, dejadnos en el comentario qué será el siguiente que vamos a probar aquí en nuestros estudios centrales. Y si queréis que mandemos un saludo, dejadnos en el comentario. Así os saludamos encantadísimos. Y gracias tanto. por estar con nosotros. Aunque somos muy poquito, pero somos una familia Pero nos aquí. queremos mucho. Nos queremos Sí, sí, mucho. sí, sí. Os Así queremos que- mucho. Os agradecemos mucho que estáis ahí cada semana esperando nuestro vídeo. Y los comentarios que Y hacéis, los la verdad comentarios, que por supuesto. Y nos da los un poco leemos de... y nos llegan al alma. Sí, Así que exactamente. nos Nos da da mucha mucha alegría, alegría. de verdad. Sí. Y creo que Leisita ha nos hablado vamos a muchísimo. emocionar, que nos vamos a emocionar. ¿no? Oh, Ay, 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 ay. cariño. Bueno, Y Leisita hoy ha hablado muchísimo para que digan que deja de hablar Leisita. se ha tomado Oye, un matcha, yo no sé qué le han puesto al matcha, que ha soltado el pico aquí. Un té matcha, quiero un té matcha, digo, no sé qué le están poniendo por detrás, que ahora la... Pues nada más por hoy, ¿no? Por nuestra parte, ujú. devolvemos la conexión a... Nuestros estudios centrales. Chao. Adiós, chao.
Muy bien, a ver quién recoge ahora todo esto. Llévate, coge la bolsa. Venga, yo estoy a tu órdenes, Voy a como probar siempre. este, yo creo. Sí, sí, Ya ay está. cariño, ya lo sé, la No, pues palabra. dices, es que no avisáis. Escúchame, ¿Qué palabra? porque luego te dicen otra vez que no me deja hablar. Estás tú, habla. Ya he recibido. Bueno, ¿qué? Ahora, ¿qué palabra? ¿De qué? Eso que no me salía antes, Ah, el que con cookie ese que me dice. ejecutado. Ejecutado. O sea, Sí, cuando has hecho bien una comida es que la has ejecutado bien. sí, las he ejecutado Eso de bien. tus programas, eso de Masterchef, eso. Sí. Ejecutado, no lo había escuchado yo para decir una comida. Pues eso cuando hacían el concurso, eso no está bien ejecutado. Eso está bien O sea, ejecutado. cuando me hagas el puchero de garbanzo y me guste, te diré, la he ejecutado bien. Muy bien ejecutado, en vez de muy rico, ni muy bueno, ni me encanta, qué bien ejecutado está. Vale, bueno, pues No, nada. pero es otra palabra, ¿no? Sí, no, hay que aportarla. Como eres tú la que opina sobre temas culinarios, yo simplemente aquí para escuchar y aprender. Y me he aprendido una palabra nueva, ejecutado, muy bien. Eso ve.